Una semana antes de asumir como ministro, no imaginábamos la pandemia ni nada de eso, me fui a reunir a CETERA con los compañeros y compañeras de CETERA, ¿no? Ahí en la calle México, Chile, en la calle Chile. Porque la primera decisión que iba a anunciar era recuperar la paritaria nacional docente, ¿no? Que era algo para mí sumamente importante para empezar a traccionar los salarios de los maestros y maestras de todo el país, después de lo que habían sido 4 años muy duros, que los salarios se habían perdido 20% en promedio, ¿no? Y se había habido un proceso de mucha retracción de la inversión. Y me acuerdo que lo que le dije en ese momento a Sonia, a Leso, a Hugo Yasky, a Roberto Baradel es: espero que cuando deje de ser ministro me vuelvan a poder invitar a venir a CETERA, ¿no? Y afortunadamente pasó, ¿no? A pesar de las tensiones que vivimos en los momentos tan difíciles de gestión, vuelvo siempre a CETERA. Por eso para mí es una enorme alegría y agradecer a Karina, a Gustavo, la posibilidad de estar acá, estar en el sindicato de la provincia de Mendoza, el sindicato de educadores más importante, único de la provincia, ¿no? Y nos recordábamos con Karina distintos encuentros que tuvimos cuando fui ministro en esos turbulentos meses del 2020 y 2021. Así que muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones de los desafíos que creo que tiene nuestra escuela en este momento tan distópico, ¿no? En un momento tan difícil, en un momento donde se quiere consagrar el individualismo absoluto y en un momento también que se posterga a la escuela en las herramientas que le tenemos que dar para enfrentar, yo creo que el principal condicionante que tienen los aprendizajes en la Argentina, que creo que no se relacionan solo al desafío que transitan muchos de ustedes. Tengo entendido que gran parte de ustedes son directoras de escuelas, maestras y maestros, que no es el desafío de crear conocimiento en el aula, sino es el desafío que se nos presenta hoy en día frente al océano de desigualdad que habitan nuestras infancias y adolescencias en la Argentina, ¿no? Y esa desigualdad es el principal condicionante para aprendizajes de calidad. No tan importante cómo mejoramos, cómo transformamos, cómo le damos a la escuela las herramientas para que se pueda educar, para que podamos transformar la realidad de cuna que nos toca a cada uno nacer, que sigue siendo el principal condicionante de progreso en nuestra América Latina, donde nacemos, el azar de donde nos toca nacer. Pero tan importante como eso es cómo logramos, ¿no?, que mejore lo que ocurra en las cocinas de nuestros hogares y en la posibilidad de acompañamiento de las familias. Familias que creo que todos en nuestro país tomamos conciencia nuevamente de la enorme trascendencia de la escuela a partir de ese momento de tanto dolor y de tanta complejidad y de tanta pérdida que fue la pandemia del COVID-19. ¿No? Y creo que ahí implicó revalorizar el rol de nuestros maestros, maestras y profesores y de todos los equipos de nuestras escuelas. Y creo que en el campo de las políticas públicas todo es discurso hasta que garantizamos la inversión. Y en un sistema educativo que conviven en la Argentina, no uno, sino 25 sistemas educativos. La responsabilidad hoy en retracción tan fuerte de la gestión del Estado Nacional, a partir de lo que es el Ministerio, hoy Secretaría de Educación, en un marco de corresponsabilidad de garantizar el derecho a una educación transformadora y de calidad en toda la Argentina, y los 24 sistemas educativos, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que creo que uno de los aspectos que más ha dañado la posibilidad de romper las asimetrías educativas que existen en la Argentina fue la consolidación del proceso de provincialización
de nuestro sistema educativo. No es lo mismo gestionar el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires, que está emplazado en 200 kilómetros cuadrados, con el ingreso per cápita más alto de América Latina, donde además más de la mitad de los chicos están en escuelas de gestión privada, que gestionar el sistema educativo, por ejemplo, de la provincia de Santiago del Estero, una de las 10 provincias del norte grande argentino, que además tiene la complejidad de ser la provincia con mayor ruralidad de nuestro país. Entonces ahí vemos que habitamos un sistema educativo con múltiples responsabilidades. Y acá, para comenzar, creo que hay una consigna fundamental. Es la inversión prioritaria, condición indispensable pero no suficiente. Y no es invertir un año fuerte en el sistema educativo, es sostenerlo a lo largo de décadas para ver los resultados de transformación en ese sentido. Yo tuve el placer de escribir con Pepe Mujica un libro unas semanas antes de asumir como ministro de Educación. Viajé en noviembre del 2019 y nos encerramos 4 días con Pepe en su chacra, ¿no? En su humilde casa, ahí a las afueras de Montevideo, ¿no? Para charlar, y charlamos 4 días y eso después lo transformamos en un libro, ¿no? Y una parte importante de la discusión iba en el marco de la educación, de 2 cosas que me parece importante compartir con ustedes a partir de la experiencia de Pepe, ¿no? Una de las cuestiones que más dolor le generó en su gestión, y él lo veía como una carga que no logró resolver, fue establecer una nueva universidad en Uruguay, que solo tiene la Universidad de la República en Montevideo. Y él quería hacer una universidad tecnológica que no logró hacerla. Y él ponía, como él pretendía, como él ilucía, Topolansky, su compañera y que fue también vicepresidenta, histórica senadora de Uruguay, no lograron enfrentar de manera correcta todas las complejidades e impedimentos que la academia le ponía a la posibilidad de tener una universidad. Pero él ahí, la reflexión de él, de esos 2 temas educativos que charlamos, el primero y más trascendente es: ¿cuál es la primera prioridad de un gobierno? Dice Pepe, la educación. Y la segunda, ¿cuál debe ser? La educación. Y la tercera, ¿cuál debe ser? La educación. Ahora, cuando nosotros en el campo de las políticas públicas, como planteaba Pepe, establecemos que hay una prioridad, quiere decir que otras áreas de la gestión pública pasan a ser secundarias frente al foco que hay que poner en ese sentido, ¿no? Entonces, frente a esa dimensión que tenemos, creo que podemos mirar a nuestra historia reciente en la poscrisis 2001 y 2002 para tomar conciencia, cuando se piden en la Argentina la construcción de consensos, de políticas de Estado, es que en nuestro país las construimos. Después lo que fue la educación, la Ley de Educación Federal, después lo que fue la culminación del proceso de provincialización de la escuela con esta característica que les planteaba, que le tirábamos desde el gobierno nacional, de la sociedad argentina, a las provincias la responsabilidad de gestionar la educación sin los recursos y con bienes públicos, bienes institucionales y capacidad institucional muy disímil según el territorio, según la provincia. Se avanzó en consensos centrales y consensos básicos, ¿no? Uno de los cuales era una nueva ley de educación nacional programática con objetivos claros para cada uno de los niveles y modalidades, pero al mismo tiempo una ley de financiamiento educativo que implicaba el compromiso de invertir prioritariamente en nuestra escuela. Y eso fue votado por unanimidad en nuestro Congreso. Implicó un esfuerzo no solo del Estado Nacional, sino también de las provincias, en ir invirtiendo prioritariamente. Recuerden ustedes, año 2002, 2003, que se cobraba gran parte del sueldo en la inmensa mayoría de las provincias, no con dinero, sino con bonos, que después iban a cambiarse al mercado secundario y lo que valía uno valía 50, 60 o 70, de salarios ya deprimidos.
Y ese concepto de invertir prioritariamente en nuestra escuela implicó decir, tenemos que invertir lo que invierten los países centrales, al menos el 6% de nuestro Producto Bruto Interno, que es toda la riqueza que producimos en un año los argentinos. Y además ese proceso de expansión se vivió en años donde la Argentina crecía al 7, 8, 10%, porque fueron tiempos para América Latina y para la Argentina en particular de recuperación del tiempo perdido. Y vivimos un momento, que Lula suele usar esta palabra, de exuberancia en América Latina, donde parecía que teníamos un ojo puesto en el futuro del desarrollo de nuestro continente. Y en ese momento de exuberancia, de fuerte crecimiento, se empezó a jerarquizar nuevamente la capacidad del Estado Nacional en la conducción del sistema educativo y en paulatinamente ir recuperando los niveles de inversión, que un componente central, por supuesto, son los salarios de nuestros maestros y maestras. ¿Y eso qué implicó? Eso implicó que logremos cumplir, después de una década casi, el objetivo de invertir, y solo por un año, el 6% de nuestro Producto Bruto Interno, con un poco más del 60% en cabeza de las provincias y un poco menos del 40% en cabeza del Estado Nacional. Esto quiere decir que 3 de cada 4 pesos que se invierten en educación lo invierten las provincias antes de mi ley y 1 lo invertía el Estado Nacional. Ese consenso que implica, ¿no?, el proceso de transformación positiva de nuestra escuela, que podemos ver, a pesar de todo lo que tenemos por mejorar, un vaso medio lleno, en la realidad que nunca como ahora hemos logrado la cobertura en los distintos niveles de nuestro sistema educativo. En la educación inicial, la casi universalizada sala de 4, como tenemos en la sala de 5, en la escuela primaria, en la propia escuela secundaria, y ni hablar lo que fue el proceso de expansión de la matrícula en la educación superior y en la educación superior universitaria, a partir de la creación de las universidades del Bicentenario, que permitió que tengamos al menos una universidad nacional en cada una de las provincias argentinas, ¿no? Y eso también implica cómo asociamos algo tan identitario del futuro que queremos para la Argentina, nuestro modelo educativo, con el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país. Y eso se interrumpió en el 2015, porque tuvimos una fuerte retracción de la inversión educativa. Entre el 2015 y 2019 cayó 33% la inversión en cabeza del Estado Nacional, ¿no?, y 16% en promedio la inversión de las provincias, ¿no?, que gran parte de lo que invierten las provincias implica salario docente, infraestructura, equipamiento, muchos aspectos de la formación, Plan Nacional de Lectura, un montón de aspectos está o solía estar en cabeza del Estado Nacional. Y es ahí donde nosotros debemos plantear, ¿es suficiente la inversión prioritaria? No. Pero si nosotros no logramos sostener los procesos de inversión a lo largo del tiempo, es imposible pensar que vamos a tener un marco de respuesta adecuado por parte de una escuela que además, si ustedes lo viven en la cotidianeidad del ejercicio de su responsabilidad en la escuela, la sobrecargamos todos los días de nuevas responsabilidades. Y donde el desafío de enseñar muchas veces pasa a no tener el protagonismo que debe tener, porque ustedes deben asumir las profundas desigualdades que se ven todos los días en nuestras aulas, ¿no? Y que por supuesto no nacieron esas desigualdades en los últimos meses, pero sí se han profundizado de una manera radical y muy preocupante en los últimos meses. Y es ahí donde nosotros tenemos que también ser conscientes que el sistema educativo lo que demanda es un compromiso intergeneracional. ¿Cómo buscamos herramientas que permitan que aquellos sectores de la economía que más producen en nuestro país sean la garantía de la inversión prioritaria para nuestro sistema educativo? Ejemplo que ha desarrollado en una parte Brasil, a partir de la gestión de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, que ustedes saben lo que es el petróleo del presal, ¿no?, que es todo el petróleo offshore sobre el Atlántico, en la costa de Brasil, que ha desarrollado
¿no? Petrobras, y a partir de esa plusvalía, de esos recursos extraordinarios, se garantiza un proceso de inversión prioritaria en el sistema educativo brasilero. Eso mismo deberíamos buscar nosotros en la Argentina para que más allá de los vaivenes de cambio de gobierno, logremos un marco de inversión prioritaria que se sostenga a lo largo del tiempo. Porque cuando nos hablan de esos países que tienen los mejores resultados en términos educativos, son los que sostienen las políticas educativas sin esos movimientos zigzagueantes como ha tenido la Argentina a lo largo de su historia, de procesos políticos que asumen la responsabilidad de mejorar los procesos educativos y de enfrentar las instancias de desigualdad y aquellas instancias que implican marcados y acelerados retrocesos en ese sentido. Y como les planteaba al comienzo, creo que es fundamental en ese sentido que debemos asumir, por más que nos parezca distópico la realidad que estamos transitando hoy en día, que la manera de mejorar nuestro sistema educativo, desde mi humilde mirada, implica conformar consensos mucho más profundos y consensos que estén sobre los hombros del Estado Nacional y del Gobierno Nacional, en un proceso que implica federalizar mucho más nuestro proceso educativo, generando nuevas instituciones en ese sentido. Yo creo que el propio Consejo Federal de Educación o herramientas como la Paritaria Nacional Docente han encontrado un techo en la capacidad de impacto positivo que pueden tener en traccionar a los gobiernos educativos provinciales. Y en ese sentido, yo creo que la principal decisión que implica discutir, ¿no?, con maestros, maestras, con las familias, con los especialistas, es la necesidad de construir una nueva ley de financiamiento educativo que tenga un componente central que implique, desde mi mirada, una nueva carrera docente única en todo el territorio argentino, por supuesto con un proceso de convergencia, ¿no?, en diálogo con las carreras docentes que hoy existen, pero al mismo tiempo un salario docente único. Que esto implica que debemos fortalecer la inversión del Estado Nacional en la participación del salario docente de cada una de las provincias. Y eso es un punto, yo considero, central. Si nosotros desde la política planteamos que son los maestros y las maestras y los profesores los que tienen la responsabilidad de transformar lo que ocurre dentro de nuestra escuela, nosotros planteamos la responsabilidad en el impacto de la confección de la sociedad que queremos para el futuro, tenemos que colocar a nuestros maestros y maestras en el lugar correcto de la pirámide de reconocimiento social. Y el reconocimiento social no implica solo una carrera que los interpele, que premie el trabajo dentro del aula, que permita las instancias de investigación de nuestros maestros y maestras, la formación constante, sino al mismo tiempo un salario docente que reconozca ese proceso de responsabilidad que deben transitar a lo largo de su vida. Y ahí creo que se desprende de lo que debe ser otro componente que desde mi mirada, y no todo el mundo está de acuerdo, deberíamos ir a un proceso de regulación de los institutos de formación docente. No, creo que en la Argentina, ustedes saben, tenemos más de 1.400 institutos de formación docente en todo el territorio argentino. Y no podemos garantizar un marco de formación adecuada a nuestros maestros y maestras en todos esos institutos de formación docente. ¿Qué creo yo que deberíamos avanzar? Nosotros, con inversión del Estado Nacional, cuestión que nosotros planteamos en nuestra gestión educativa, debemos generar un marco que permita, como ocurre con las universidades nacionales, procesos de acreditación de las instancias de funcionamiento de los institutos de formación docente. ¿Y esto qué implica? Implica, como ocurre con las universidades nacionales a partir de la CONIAU, garantizar inversión para que en un lustro y en una década, con objetivos claros, cada uno de esos institutos de formación docente puede ir cumpliendo los objetivos que se van trazando, no solo en términos de el perfil de docente que cada región de nuestro país necesita, sino al mismo tiempo garantizar la calidad de formación de cada uno de nuestros maestros.
Y esto también merece una reflexión. No podemos tener 1.400 institutos de formación docente cuando tenemos 120 universidades, 130 universidades en la Argentina. ¿Esto qué implica? ¿Que hay que cerrar institutos de formación docente? No, que tenemos que reconvertirlos, que muchos de esos institutos de formación docente deben transformarse en institutos tecnológicos porque son en distintos territorios de la Argentina los espacios que pueden promover instancias de movilidad social. Pero si no estamos formando, como ocurre principalmente en provincias del NEA, docentes que nunca van a poder estar frente a un aula. Hoy tenemos un fuerte desequilibrio territorial, geográfico, en la cantidad de docentes que egresan de estos institutos de formación docente. Entonces, con recursos en cabeza del Estado Nacional, debemos garantizar la reconversión de estos institutos de formación docente que no cumplan los estándares que el sistema educativo determine, en que se transformen en institutos de formación tecnológica vinculado a la realidad productiva o a ensamblar el modelo de desarrollo productivo que queremos para cada una de las regiones educativas de nuestro país. ¿No? Y por supuesto, en algo que ustedes ven que yo estoy planteando, que todo debate educativo no es un debate solo educativo, es un debate profundamente político, y es lo que está en tensión y está en discusión hoy. Porque la retracción del Estado Nacional en ese sentido, por ejemplo, a partir de la suspensión de todos los programas nacionales, de la distribución de libros, de computadoras, de garantizar la conectividad de nuestra escuela, cuando gran parte de la conectividad son financiadas por el Estado Nacional, o inclusive se anuló la existencia del incentivo docente que sobrecargó a las provincias en la necesidad de la recuperación de la inversión educativa. Entonces, inversión prioritaria asociada, creo yo, desde el Estado Nacional, con mayor presencia de lo que debe ser la cuota parte que aporta el Estado Nacional para llegar a lo que marca la ley, ¿no? De nosotros deberíamos llegar al 60% de inversión del Estado Nacional. Y creo que eso permitiría una proyección como marca la Ley de Educación Nacional, con metas claras de lo que debe ser cada uno de los procesos que deben transitar, no solo los niveles, sino también cada una de las modalidades. Entonces, en primera instancia, el financiamiento prioritario de la educación, con una carrera docente única, un salario docente único y una instancia de formación regulada entre el Estado Nacional y las distintas jurisdicciones, porque se vincula a un salario justo para nuestros maestros si queremos realmente un proceso de transformación educativa que nos permita también generar en un vínculo con nuestra comunidad educativa un marco de nuevos derechos y por supuesto también de nuevas obligaciones en nuestro mundo tan cambiante. El segundo punto que creo que es central, y hoy lo conversábamos con algunos compañeros y compañeras, es la necesidad de descomprimir a directivos y a nuestro personal docente de toda responsabilidad que no sea el desafío de enseñar y que nuestros chicos y chicas aprendan en la escuela. Pero en un contexto de desigualdad, ¿eso qué implica? Eso implica un Estado inteligente, porque no es que el Estado se debe retraer, tienen que dar un paso al frente otras instancias del Estado. Nuestros docentes son docentes, no trabajadores sociales. ¿Tiene que haber trabajadores sociales en la escuela? Sí, pero no podemos recargar a nuestros maestros con esa responsabilidad. Entonces, esto creo que debe ser parte de un acuerdo que llevemos adelante en nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque en nuestra escuela múltiples derechos que no son garantizados en los hogares argentinos los tenemos que garantizar en la escuela. Y esto implica un debate muy profundo. Como decía al comienzo, tan importante es lo que hacemos en la escuela como que ocurre en las cocinas de nuestros hogares. Y eso es un punto central, que tiene que haber una conciencia y que muchas veces la política le da la espalda a nuestro sistema educativo, entre otros aspectos, porque no voy a decir el 100%, podría decir el 90%, el 95% de la política argentina
piensa que la escuela es la escuela de privilegio que cada uno de ellos han transitado y no las complejidades que tiene el sistema educativo en los territorios de profunda vulnerabilidad que tiene la Argentina en este presente. Porque no hace falta, ustedes lo conocen, analizar los indicadores de fragilidad y de pobreza, como hoy afectan a más del 60% de nuestros niños y adolescentes. Y eso, por supuesto, repercute. Por eso creo que es fundamental en nuestra escuela garantizar, ¿no?, como ocurrió en muchos gobiernos peronistas, el cuidado de la salud, la articulación con las áreas sanitarias y, por supuesto, los comedores, pero no en cabeza de nuestros equipos educativos, sino de otras áreas del Estado que deben dar un paso al frente. Y, por supuesto, también en este marco y en un océano de desigualdad como estamos transitando, cobran o deberían cobrar enorme protagonismo todo programa extra educativo de nuestra escuela, y eso también demanda financiamiento, porque seamos conscientes en la sociedad que hoy habitamos que la escuela es una de las pocas instituciones del Estado que genera un vínculo positivo con la sociedad, en el marco de la capilaridad y de la representatividad que tiene de cara a las familias argentinas. Y eso es un activo que tenemos que cuidar y que tenemos que multiplicar, para que nuestras escuelas estén abiertas, ¿no?, la mayor cantidad del tiempo, para que sean un espacio de encuentro y de cuidado de nuestras infancias y de nuestros niños. Ahora, todo esto implica que generemos la convicción para dar estos debates, como hoy el propio Milei está llevando adelante la convicción de destruir el Estado y de financiar nuestro sistema educativo desde el propio Estado. Y no le tenemos que tener miedo a dar estas discusiones buscando las nuevas alternativas para mejorar todos los procesos de nuestro sistema educativo. Y esto implica volver a lo simple, volver a la escuela que tenemos que reconstruir, ¿no? Y creo que eso es un desafío enorme. Y yendo, que ustedes conocen muy bien, yo creo que en la realidad de profunda desigualdad que tenemos hoy en día, creo que deberíamos avanzar en nuestro país en el proceso que implique no solo lograr la universalización de acceso a la sala de 4, hoy estamos alrededor del 90%, sino también avanzar en la obligatoriedad de la sala de 3, que esto implica, por supuesto, un nivel de inversión en infraestructura escolar que debe estar en cabeza del Estado Nacional y que cuando nosotros promovemos eso, la resistencia se encuentra principalmente en las jurisdicciones educativas, porque implica no solo la inversión en infraestructura que puede llevar adelante el Estado Nacional, sino después la inversión en lo que deben ser los planteles docentes para poder avanzar en discusiones en nuestra América Latina que son diferentes a las que están llevando otros países desarrollados, con una escolarización muchas veces en sala de 5 o en primer grado. Porque hay múltiples derechos que se acceden en la escuela, a pesar de todas las deficiencias que puede tener la capacidad de respuesta del Estado argentino. Y luego focalizar, por supuesto, la obligatoriedad, creo yo, de la sala de 2 en aquellos espacios de mayor vulnerabilidad. Porque si hoy vemos, ¿no?, los indicadores de cobertura de lo que son la sala de 2 y la sala de 3 en instancias educativas, no en espacios de cuidado, ¿no?, en las instancias educativas, ¿quiénes acceden a esas instancias? Los sectores medios, no los sectores populares, que muchas veces terminan teniendo instancias no educativas, pero sí de cuidados. Y ahí seguimos profundizando la asimetría en lo que debe ser el acceso a una educación transformadora, temprana, para nuestros chicos y chicas. Y creo que eso es un punto central en ese sentido. Y después, por supuesto, poder conversar con ustedes en los desafíos que se nos presentan, principalmente en nuestra escuela secundaria, ¿no?, en todo lo que es el proceso de desgranamiento, de expulsión que está sufriendo nuestra escuela secundaria, en los desafíos didácticos y pedagógicos que se nos presentan para acompañar a nuestros adolescentes en la escuela. Y creo, en ese sentido, en cualquier esquema de desarrollo de una política educativa, nosotros tenemos que tener la capacidad de transitar la agenda educativa en 2 velocidades. Una velocidad que implica qué escuela queremos para la sociedad argentina,
¿no? ¿Qué escuela tenemos que construir? En línea con lo que yo humildemente planteo, de una nueva carrera docente, instancia de formación inicial y constante de nuestros maestros, la infraestructura escolar y en la velocidad de lo urgente de lo que no puede esperar. Lo que no puede esperar son las trayectorias educativas más dañadas. Que seamos claros, y yo lo discutí múltiples oportunidades con distintos organismos internacionales. En América Latina, la pandemia, por supuesto, hizo todo más desigual. En América Latina, la pandemia iluminó la desigualdad en todas las dimensiones, incluyendo la educativa, que muchos pretendían esconder debajo de la alfombra. Pero los desafíos inconclusos y las desigualdades y esa tragedia educativa que, por ejemplo, UNICEF decía que había generado en el mundo la pandemia, en nuestra América Latina no lo generó la pandemia, lo genera la desigualdad que habitamos. Entonces ahí por eso hay trayectorias educativas que por supuesto se dañaron muchísimo más a partir de una pandemia en una Argentina que se había interrumpido el conectar igualdad y faltaban computadoras, en una pandemia que irrumpió y ni siquiera en el nivel universitario se podía hablar de educación virtual porque no existían las instancias de formación, no solo del educador, sino también del educando en términos del uso de la tecnología. Bueno, y en una América Latina donde nos atraviesa esos procesos de marcada desigualdad. Entonces creo que más allá de esa agenda que tenemos que construir de la escuela que necesitamos, es fundamental que podamos poner el foco en lo que deben ser las trayectorias educativas más dañadas, más postergadas, que permitan, entre otros aspectos, el seguimiento individual de cada trayectoria educativa con la asimetría de información en términos educativos que tenemos en nuestro país. Quiero mencionar un ejemplo sin decir qué provincia era, pero había una provincia que todos los datos educativos lo tenía solo en una computadora de escritorio. No tenía servidores, no, nosotros le financiábamos la adquisición de servidores y el pago de salario del área de información educativa para poder sistematizar y tener un esquema de seguimiento de las trayectorias educativas que hoy todavía en el siglo XXI no las tenemos, que nos permite un abordaje temprano frente a la posibilidad de abandono o expulsión de una trayectoria educativa y el seguimiento de la trayectoria educativa y de la respuesta que le tenemos que dar a cada chico y a cada chica según su propia realidad social. Porque muchas veces la discusión vulgar, superficial, es repitencia sí o repitencia no. ¿No? Cuando por supuesto podemos dar esa discusión, pero lo importante es qué respuesta distinta generamos en un adolescente o en un niño o una niña que viene en una trayectoria educativa dañada, en una situación generalmente de postergación hacia adentro del seno familiar, en situaciones muchas veces atravesadas no solo por la fragilidad, sino también muchas veces por la violencia y por el abandono. ¿Qué respuesta generamos desde la escuela para poder transformar y recuperar aprendizajes que vienen postergados? Repita o no repita, porque también sabemos que la repitencia termina acelerando el proceso de expulsión del sistema educativo. Ahora, si el niño o el adolescente no repite y le damos las mismas instancias que le dábamos el año anterior en su trayectoria debilitada, no vamos a esperar, no vamos a lograr ninguna respuesta diferente ni garantizar los aprendizajes de calidad que ese adolescente se merece. Y eso implica, por supuesto, volviendo al comienzo, mayor compromiso de la política con la escuela para que la escuela tenga instrumentos diferentes para poder acompañar esa trayectoria educativa, no solo dentro del horario escolar, dentro del aula, dentro de los equipos pedagógicos, sino también en actividades extraescolares para poder recuperar esos aprendizajes y también para poder tener un seguimiento de esa trayectoria educativa de cada uno de esos niño, niña o adolescente. Y creo que eso es un desafío claro que tenemos. Y cuando les decía cómo acompañamos esas trayectorias educativas, yo creo que si nosotros analizamos el territorio argentino,
no de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos en el marco de las profundas desigualdades que transita la Argentina dos desafíos muy claros en términos del territorio. Las desigualdades educativas que se presentan en nuestros grandes conurbanos, ¿no? En el Gran Buenos Aires, en el Gran Resistencia, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, en el Gran Mendoza, ¿no? Que se pueden observar esas realidades de postergación, y después la desigualdad que principalmente se encuentra en términos educativos y sociales en las 10 provincias del norte grande argentino. Y realidades de desigualdad implican respuestas distintas. No podemos tratar de manera similar a los que son desiguales en la capacidad y en la posibilidad de respuesta. Y todo eso creo que es un marco que debe llevar adelante proceso de discusión institucional, y creo que eso lo debemos lograr en el marco, y sería importante que lo podamos trabajar con SUTE, con CETERA, con todas las organizaciones de docentes, en un nuevo marco, acuerdo de un proceso de igualdad educativa que surja a partir de un congreso educativo y pedagógico que nos permita ir construyendo la energía, ir moviendo el agua, agitando el agua para ir generando una ola que genere el marco de conciencia para que no vivamos los procesos de retroceso tan marcados como se están viviendo hoy en día. Y esto implica también, creo yo, que hay ciertos aspectos que no debemos correrle el cuerpo a los debates. Cuando yo asumí la responsabilidad de ser ministro, el 50% de las entrevistas iban detrás de la evaluación educativa, ¿no? Y yo siempre respondía, ¿no?, que por supuesto es fundamental evaluar todos los campos de las políticas públicas, y por supuesto también tenemos que evaluar nuestro sistema educativo, tenemos que evaluar el funcionamiento, la respuesta institucional de la escuela, tenemos que evaluar los conocimientos de nuestros estudiantes para ver cómo abordamos las diferencias que se pueden producir entre cada una de esas evaluaciones, cómo le damos mayores recursos y ponemos el foco en aquellas instituciones educativas que no han tenido mejora en sus resultados. Pero también yo decía, lo primero que tenemos que evaluar es a la política, que es la que le termina dando la espalda al sistema educativo. Lo primero que tenemos que evaluar son los gobiernos provinciales, que terminan recortando la inversión educativa. Y pongo un ejemplo, durante mucho tiempo esta provincia, ¿no?, una provincia que es una de las provincias más pujantes de la Argentina, tenía su salario absolutamente postergado, ¿no? Y eso es un reflejo. Bueno, y eso es un reflejo de la prioridad en lo que debe ser el proceso educativo, ¿no? Porque, como decía al comienzo, sin inversión prioritaria no hay capacidad de transformación de nuestra escuela. Yo no conozco ningún conflicto en el marco del trabajo, incluyendo conflicto docente, que no sea reflejo de un proceso de ajuste de la inversión educativa. Entonces, podemos poner el foco en la consecuencia, como se hace muchas veces, pero hay que ponerlo en la causa. Y en parte se vincula, creo yo, a lo que debe ser la construcción del desafío que nuestra escuela esté a flor de piel. Porque hagamos el ejercicio de pensar cuándo se habla de la escuela y cuándo la escuela desaparece de la agenda política. De la escuela se habla cuando hay un conflicto, que generalmente es reflejo del ajuste de la inversión educativa, que obviamente se ve, por supuesto, también en los salarios. Pero parece ser que cuando empiezan las clases, ya la política no se pregunta por la escuela. Cuando la escuela pasa a ocupar las primeras planas de nuestros diarios, cuando ocurre alguna tragedia,
como la explosión en Moreno que le costó la vida a Sandra y Rubén, que también es reflejo de la falta de inversión educativa y de la postergación de lo que debe ser la prioridad educativa. ¿Y cuándo están, durante algunos días o algunas horas, el sistema educativo en discusión? Cuando tenemos los resultados de las distintas evaluaciones de nuestro sistema educativo. Ahora, ¿por qué nos alarmamos de que los resultados no son los esperados? Cuando crece la desigualdad y se desinvierte en términos educativos. Y también creo que en la discusión política tenemos que ser conscientes, no todos los procesos políticos han sido similares. No es similar el proceso político que llevó adelante la Ley de Financiamiento Educativo y la cumplió, o la Ley de Educación Técnica, o los 180 días de clase, o la Ley de Educación Sexual Integral, que aquel que llevó adelante un profundo ajuste de nuestro sistema educativo y desarticuló, por ejemplo, el Conectar Igualdad o el Plan Nacional de Lecturas. No es lo mismo un gobierno que pretende que los salarios recuperen frente a la situación de la inflación o a la jerarquización de lo que debe ser el ingreso de nuestros maestros a partir de la paritaria nacional docente, que aquel que lo desarticula. Bueno, esa es una discusión que creo que la tenemos que llevar adelante en todo momento, y mucho más en un momento de tanta complejidad como estamos viviendo. Entonces, yo para poder conversar también con ustedes, que me parece que es lo más interesante, creo que tenemos que pensar en nuevos marcos institucionales de gobierno de nuestro sistema educativo. Y yo estoy convencido, a partir de la experiencia de lo que ha sido todo el proceso de provincialización del sistema educativo, que tenemos que ir a un proceso de federalización y que el Estado Nacional y la sociedad argentina asuma la responsabilidad de una educación de calidad transformadora de todos la sociedad argentina en los distintos territorios de nuestro país, a partir de mayor compromiso del Estado Nacional. Y no alcanza con los instrumentos que tenemos hasta el presente, más allá de esta realidad distópica que hoy estamos transitando, pero tampoco alcanza con una ley. Y ese es el desafío más complejo que tenemos, porque tampoco en la Argentina ni la Constitución ni las leyes son compromisos que se sostienen a lo largo del tiempo. ¿Y qué necesita nuestra escuela? Nuestra escuela necesita consensos que trasciendan la temporalidad de un gobierno, y mucho más cuando en la Argentina hoy la gestión está distribuida en 24 jurisdicciones educativas y un Estado Nacional que se retrae con una violencia impensada un tiempo atrás. ¿Y por qué es tan importante nuestra escuela? Lo que enseñamos, lo que pretendemos que nuestros chicos y chicas aprendan. Porque es la escuela donde realmente podemos incentivar ese pensamiento crítico, esa reflexión constante, y porque es la escuela donde construimos la posibilidad que como sociedad no nos equivoquemos. En un mundo que pretende consagrar el individualismo extremo y absoluto, en una realidad hoy que parece ser que quiere romper todo lazo de solidaridad o de concepto de gregario que tenemos los seres humanos. Y creo que esa complejidad que estamos transitando la transformamos desde el trabajo que llevan adelante ustedes en cada una de las escuelas. Y en el marco de las políticas públicas, yo solía repetir una y otra vez: a la escuela siempre más, a la escuela nunca menos, ¿no? Le tenemos que dar más herramientas institucionales, le tenemos que dar mayor cantidad de espacios de reflexión, le tenemos que dar a nuestra escuela mayor financiamiento y, por supuesto, le tenemos que dar consensos entre las distintas fuerzas políticas para la defensa de una escuela pública, transformadora y de calidad en nuestro país. Así que les pediría, si ustedes están de acuerdo, si les parece, no sé si es posible, poder llevar adelante y poder escuchar principalmente a aquellos que están frente al aula para saber cómo están viviendo el presente, cuáles son los principales desafíos que se les presentan hoy en día en esta situación de complejidad, y entre todos y todas poder construir una reflexión colectiva. Muchas gracias.
sé de tiempo, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien?